Hola, buenas tardes. Ya tenemos aquí con nosotros hoy a Víctor Vegas. Hola, Víctor. Hola, Steel. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá en tu programa. Pues vamos a hablar de tu obra. ¿Por qué este título? ¿Y qué pasa? Ya veremos. Vamos por partes. Vale. Bueno, el título, Münsterlingen en otoño, se debe a algo que sucede ya hacia el final de la obra. No lo voy a detallar porque sería romper un poquito el misterio. La sorpresa, ¿no? de ese título. Pero Münsterlingen es una comuna de Suiza. La obra sucede o acontece en un sanatorio, en un sanatorio de Suiza en los años 80. Allí llega una pintora que se llama Rita Fon y llega porque ella previamente tuvo una crisis depresiva y los padres decidieron internarla allí. Y bueno, sabemos que en los años 80 los suizos eran muy buenos en lo que es tratamiento de este tipo de problemas nerviosos, psíquicos de las personas. Sí. Entonces, allí ella conoce tiene contacto con una joven terapeuta que se llama Silvia Schmidt. Sí, mal no recuerdo, perdón, que a veces yo soy muy malo con los recuerdos, aunque sea de mi propia obra. Y bueno, ellas tienen una forma muy distinta de ver el mundo, mientras que Lita es muy explosiva, muy visceral. Silvia es más ordenada, introspectiva, correcta, y tiene evidentemente una forma de ver el mundo, y eso las hace chocar a lo largo de la obra, y ahí es donde se produce el conflicto, ¿no? ¿Hola? Sí, continúa. Vale. Bueno, entonces, este personaje, Lita Fon, como dije, es una pintora vanguardista para el momento en que ella ingresa en este psiquiátrico de Suiza. Es una total desconocida. De hecho, no tenía una obra para presentarse. Más que todo, sí había hecho trabajos, instalaciones y pintado algunos que otros retratos, pero generalmente ella tiende a destruir porque no termina de estar conforme con lo que hacía, con su trabajo, con lo que hacía, y acaba casi que siempre destruyendo su obra. Sin embargo, y estoy hablando que para el momento en que es ingresada en el psiquiátrico de Münsterlingen, en la clínica psiquiátrica, tenía casi los 50 años. Entonces, entre las cosas que suceden a lo largo de la obra, nos enteramos de por qué, del por qué ella, a pesar de haberse dedicado desde muy temprano a la pintura, no se puede decir que tenga una obra de peso. La obra la construye a partir, luego, nos enteramos, ¿no?, de la obra, y a través de unas narraciones que hace Silvia en retrospectiva con respecto a la vida de Lita, nos enteramos que luego de salir de allí entra en un proceso creativo muy intenso y acaba incluso exponiendo en galerías. Ella vive, a pesar de que se crió en Barcelona, bajo el seno de una familia burguesa. Barcelona, recuerda que estamos hablando de los años
ella nació a final de la Guerra Civil Española. Estamos hablando en ese periodo de finales de los 30, mediados de los 30 a los 80. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, dentro de ese periodo, ella se va a Berlín, y en Berlín es donde tiene su educación artística y donde empieza a exponer y de todo el movimiento que se hacía en los años 60, 70 y 80 en Berlín. Sí, sí. Una cosa, en la obra hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la obra aparecen varias escenas. ¿Y qué es? Una escena es un monólogo del médico, digamos, de Silvia, la terapeuta. y el siguiente escena es un diálogo, y eso ocurre en toda la obra. Sí. Explícame un poco esto. Vale, la obra la puse, la estructura que yo decidí para esta obra fue intercalando monólogos, pequeños monólogos, no son monólogos muy largos, sino pequeños monólogos, intercalándolos con escenas de ellas dos en acción, ¿no? Uh-huh. Directa, en el momento, porque repito, el momento de la obra, vamos a decir, de las escenas, no de los monólogos. Los monólogos se entienden que son una retrospectiva. Ya esta Silvia, más adelante, después de que todo eso ha sucedido, como que yéndose al pasado, haciendo como flashback de las cosas. En esta obra, para hacer un inciso aquí, para comentarte un poco de dónde surgió, y luego caería nuevamente en la estructura, la pregunta que tú me has hecho. Esta obra, yo tenía desde hace mucho tiempo interés en hablar de dos temas que me interesan mucho. La obra trata muchos temas, pero específicamente dos que me interesan mucho, que es el abuso sexual infantil y el arte como tabla de salvación para las personas rotas, ¿no? Para personas con problemas. Esos dos temas están en la obra. Yo desde hace tiempo quería tratarlos, unirlos, y conocí a una amiga, una actriz, que en ese momento elaboramos un proyecto. Ella es suiza, se llama Annette Kunt, y ella me ayudó mucho en lo que es la parte de decidir que fuese en Münsterlingen, allí en Suiza. Me ayudó con algunos datos, a investigar algunos datos que luego utilicé para la obra. Nosotros preparamos este proyecto para hacerlo, pero quizá hicimos un planteamiento demasiado ambicioso para el montaje, porque la idea era hacerla en alemán y en español. Ella habla perfectamente a ambos idiomas, ¿no? Y de hecho estuvimos juntos entrevistando a ella. Evidentemente ella iba a hacer el papel de Lita, de la pintora, y estuvimos buscando juntos para el papel de Silvia. Que por cierto, hago otro inciso dentro del inciso que me pareció muy interesante. Esta chica se llama, una de las tantas que entrevistamos, se llama Esther Heyer. Ella se crió gran parte de su infancia, adolescencia, primera juventud acá en España, creo que en Almería, ¿no? Habla perfectamente el español y el alemán. Entonces eso fue una de las cosas que nos hizo inclinarnos por ella. Y resulta que conoce a Mariana, actriz con la que tú piensas montar la obra. Mariana, ¿cómo es que es su apellido? Perdona. Miranda. No me acuerdo. Miranda. Mira, para que tú veas, ella se enteró por Facebook.
exactamente las publicaciones que tú has estado haciendo, luego me escribió, me dijo, Víctor, me he enterado que van a montar tu obra, qué bueno que Mariana Miranda, que es una estupenda actriz, yo la conozco, e incluso estuvieron viviendo juntas en un piso, fue compañera de piso, y me habló muy bien de Miranda. Entonces, cierro aquí este primer inciso. Sigo con el otro inciso que te estaba diciendo antes de volver a la respuesta para tu pregunta. Entonces, con estas chicas la idea era montarla, pero dentro de todo el proceso creo que lo hicimos bastante ambicioso y eso no nos salió la ayuda que estábamos esperando y hacerlo particularmente iba a ser mucho dinero, porque de paso Esther vivía en Berlín, está Annette en Suiza, ahora no me acuerdo exactamente, pero es cerca de Zurich, una ciudad cerca de Zurich, y yo aquí en Madrid, entonces iba a ser muy costoso hacer el montaje tal cual como claro. lo habíamos planteado. Lo abortamos, pero en ese montaje que yo te estoy comentando acá, mi idea era, yo no quise poner acotaciones dentro de la obra de cómo se iban a hacer esos monólogos, porque ya eso lo dejo a criterio del director. Como yo a veces dirijo, a veces prefiero que no hayan tantas acotaciones en los textos, porque me da más oportunidad a mí para mi creatividad, ¿no? De hecho, claro. Yo tengo muchos amigos actores y directores, que lo primero que hacen en un texto es tachar todas las acotaciones. Entonces, bueno, en el caso de los monólogos, simplemente puse los monólogos en el texto, pero mi idea del montaje era que esta Lita iba a estar Silvia, iba a estar en retrospectiva como si ella estuviese preparando una especie de libro, iba a usar una grabadora, y todos estos monólogos iban a ser ella como que grabando como para preparar en una especie de homenaje a esta artista, a Lita, para posteriormente sacar un estudio de ella, ¿sabes? Entonces eso fue lo que yo me hice en la cabeza con los monólogos, pero cuando los vacié esto para el montaje ese que preparaban, que es otra cosa, ¿no? Pero cuando escribí el texto preferí dejarlo sin mucha acotación pero mi interés sí era que tuvieran que se fuese alternando para darle el ritmo necesario. O sea, los monólogos entran como un ritmo más pausado, porque algunas escenas son muy rápidas, muy intensas, y luego entra en el monólogo como para relajar, ¿no? El ritmo de la obra, que sea una especie de onda, ¿no? La obra hasta que vaya subiendo hasta el final, ¿no? Por eso la estructura está finalmente para cerrar la respuesta a la pregunta de Amici. Sí. Y en los diálogos, en la parte que hay los diálogos, vemos las escenas propiamente. Sí. Vemos que muchas veces, aunque está de acuerdo la persona que pregunta o que oye la actriz, la actriz que está interpretando la artista, en muchas cosas está de acuerdo, pero su posición y su manera de ser como suiza la está aguantando. ¿Hasta qué punto nos extraña ese aguante que hace Silvia? Quizás los monólogos es una manera de sacar de ella misma esa ansiedad que tiene por estar como eso que dicen los franceses, como el faux, y no dejar su alma y su espíritu más libre, y así se acerca en las posiciones y las cosas extremas que le cuenta la actriz, la pintora. La pintora, sí. También son las maneras de posición, como creo que te comentaba antes, es
son dos maneras de ser las dos actrices. Bueno, había alguien, no recuerdo quién decía que para crear el conflicto tienes que poner a dos personas diametralmente distintas en un sitio para que surja el conflicto de una manera, vamos a decir que casi natural, ¿no? Silvia es, como dijimos, es muy, muy tranquila, muy, muy ordenada, muy raciocinio, ¿no? Lita es todo lo contrario, y ella se controla porque ella se sabe controlar muy bien. Te estoy hablando de Silvia, la que no se controla nada y la que saca todo por la boca y a veces por su manera de actuar es Lita, ¿no? Claro. Pero luego, al final, nos vamos a dar cuenta de que esas personalidades están justificadas, ¿no? Por algo que se descubre justamente al final y que tiene que ver con los abusos sexuales. Estas dos mujeres fueron abusadas de distintas maneras. En el caso de cuando eran niñas, ¿no? En el caso de Lita es mucho más, el abuso fue mucho más continuado y mucho más duro, en el sentido de que era más niña, ¿no? Claro. Esa sí era abusada, si mal no recuerdo, a los 4 o 5 años, ¿no? Por un largo periodo, ¿no? Y por una persona cercana, por una persona cercana, muy cercana a ella, un tío, ¿no? En cambio, la Silvia fue abusada ya de 11 años por alguien que ella también quería, ya alguien fuera de la familia, pero fue un vecino, alguien que ella sentía que estaba enamorada de esa persona, ¿sabes? Entonces esa persona simplemente se aprovechó de esa confianza y abusó de ella. Era mayor, ¿no? Era un muchacho mayor. Ella creo que tenía 11 años y él tendría 18, 19 años. Entonces esas dos posiciones, porque esto también lo investigué yo mucho, las reacciones de la gente o las consecuencias de los abusos, bien sea que son abusos puntuales, como en el caso de Silvia, con los abusos continuados, que fueron en el caso de Lita, ¿no? Entonces son distintas reacciones, son distintas consecuencias que tienen esos personajes de la manera, pero dentro de esas mismas reacciones son obsesiones, ¿no? Son obsesiones que vienen justamente como consecuencia de esos abusos sexuales en la niñez. Una pregunta. En toda la obra, en cada escena, el subtítulo, por ejemplo, pones el número 2, 3, 4, el subtítulo es en inglés. ¿Por qué? Esto es un guiño que yo hago. No tiene vamos a decir, ninguna relevancia al momento de montar la obra. Simplemente son títulos para nombrar las distintas escenas y los monólogos, un guiño, un juego que yo hago, y estos títulos, no sé si te diste cuenta, pero todos esos títulos son títulos de canciones de los Beatles. Sí. De los Beatles. Entonces, todos creo que son, no me acuerdo cuántas escenas son, creo que 13 unos 13, sí, 12 por ahí. Sí. Todos esos títulos son canciones de los Beatles. Uh-huh. Entonces, como la obra en algún momento cae en el tema de los Beatles y de John Lennon, quise hacer ese guiño, pero realmente no tiene ninguna relevancia. Y quizás los títulos, en el sentido, puse esos títulos porque de alguna manera el tema que se aborda, bien sea en la escena o en el monólogo, tienen algo que ver con el título, pero el título para un montaje, insisto, es irrelevante. Uh-huh. ¿Y qué tienes que decirnos por la frase en latín que existe en la obra, quid pro quo? Bueno, el quid pro quo es como que dame que yo te doy. Eso se lo propone una vez, porque otra cosa que tiene Lita es que, y consecuencia también de esos abusos sexuales que tuvo, es que es muy manipuladora.
muy manipuladora. De hecho, ella consigue de alguna manera, Silvia tiene algunas acciones que acciones hacia Alita, o sea, consigue muchas cosas hacia Alita, cierta libertad que no tiene, por la misma Lita, impulsada por la misma Lita. O sea, Lita busca manipular y Silvia piensa que está haciendo algo de manera como te digo, voluntaria, de manera que saliéndole de ella, pero en realidad es Lita la que la ha llevado ahí. Y la manera, y otra cosa que le interesa a Lita es conocer también no solamente hablar de ella, y esto claro, entra dentro de la manipulación. Y la provoca en las primeras escenas. Exactamente, sobre todo en las primeras escenas, ella no quiere hablar de ella lo que quiere es buscar que la otra hable para ella dejar de hablar, claro. y escucharla y investigarla. O sea, ese proceso de psicoanálisis que se entiende que está haciendo la terapeuta Silvia, lo hace la misma Lita sobre claro. Silvia, ¿no? Y por eso... Y para llegar a la frase de Silvia que dice: mis dibujos y pinturas eran correctos, pero carecían de vida. Carecían de vida, exactamente. En ese momento ella llega a sacarle eso. De hecho, al principio, ella le da una respuesta a una pregunta que ella le hace, que no le interesa, que a Alita no le interesa. No me interesa esto, tengo que ir más allá. Cuando ella empieza a dar esas respuestas más profundas, más de ella, más verdaderas, vamos a decir, por ahí ella llega y diga, por aquí me voy, y se quita, ¿no? Porque, insisto, hay un psicoanálisis de un personaje al otro, una con las técnicas, evidentemente, que es la terapeuta que las tiene, pero la otra, de manera intuitiva, también hace su análisis sobre la otra. Claro. Por eso es que en el segundo retrato que ella hace, la pinta a ella como realmente es. Sí, y por eso es esa escena en que la otra se da cuenta de que la otra la estuvo psicoanalizando también. Claro, por eso... Hacia el final de la obra. Por eso yo creo que la frase clave de esta obra es esa expresión latina. Sí, qui pro quo. Dame que yo te doy. Claro, dame que yo te el doy. intercambio. Y la obra, sí, la obra a lo largo de la obra es eso. O sea, sí, es esto. Aunque al principio, evidentemente, la Lita pone un muro enorme, que luego, cuando entra el punto de la muerte, recordemos que la obra está situada, sobre todo las escenas como tal, ese flashback que yo te estaba diciendo, está situado en el otoño de 1980, que exactamente se produce la muerte de John Lennon. El asesinato de John Lennon. De alguna manera ese hecho de afuera, porque es un hecho de afuera, permite que se abra un poco, como que un boquete o una grieta en ese muro que había puesto Lita, y ahí es donde permite entrar a Silvia, y las dos mujeres se acercan aún más. Y ahí es donde sale todo el lío, y ahí es donde conocemos de dónde viene toda esa rabia, toda esa explosividad, manera explosiva de la pintora. Vale. Y ahora una pregunta curiosa. Uh-huh. ¿Qué consejo darías tanto a Marina como a Chelo, las dos actrices que van a presentar el texto? Para el montaje, ¿no? No sé, en general. En general. No, yo ya te digo, yo estuve trabajando al principio, incluso casi paralelamente. Es una de las obras que uno siempre que escribe teatro, siempre te estás imaginando cómo va en el escenario, ¿no? De hecho, yo a veces pongo las acotaciones y luego me las elimino, ¿no? Ya cuando está el texto terminado, lo que empiezo a hacer, y dejo solamente la parte dialogal, el texto. Sí, y algunas acotaciones básicas fundamentales, ¿no? Sí. Yo trato de que las didascalias, que lo que aparezca allí,
es esencial, o sea, fundamental para el montaje, ¿no? Porque el resto trato de eliminarlo, o sea, incluso esas acotaciones cortas que dicen, molesta o furiosa o lo que sea, nostálgica, esas cositas trato de... sí, sí. O nostálgica, esas cositas yo las elimino, ¿vale? Uh-huh. Yo lo que digo es... un trabajo, y a mí me gusta esto cuando hago o dirijo alguna obra, es todo el trabajo previo, el trabajo que llamamos de mesa, de investigar mucho a los personajes, hablar mucho sobre los personajes, buscar dentro de esos personajes, leer una y otra vez el texto antes de comenzar a hacer ninguna acción. Eso para mí es fundamental. Que trabajen mucho esos textos antes, previos, que se metan, que diseccionen a esos personajes, que busquen sus justificaciones para hacer lo que hagan, que ahí en el texto lo encontrarán, porque está ahí en el texto. Yo tengo un amigo director también colombiano que una vez participé en uno de sus talleres, me dijo, todo para el montaje está en el texto, no tiene que buscar nada afuera, todo está allí, todo está allí. Claro. Hay que hacer un gran trabajo de mesa previo, con el texto, diseccionar el texto hasta lo más mínimo, que ahí lo encontrarán. Hay un libro que les recomiendo tanto a Marina como a Chelo, que pudiera servirle para entender mucho, que a mí me fue fue fundamental para mí, para expresar muchas de las cosas que tiene Lita, sus tics, porque en algún momento esta Silvia, habla de ese montón de tics, de cositas que tiene. Exactamente. Que tiene esta Lita, que ya a veces se quedaba observándola sin hablar, sobre todo al principio cuando Lita estaba tan reacia a abrirse, ¿no? A hablar de ella, de su pasado. Todos esos tics, todo eso que ella a veces se quedaba solamente mirándole y veía todos esos tics que tenía, pues eso, muchas de esas cosas las comenta en James Rose, que es un británico, no sé si lo conoces, él es un concertista de música clásica, de hecho está viviendo ahora aquí en Madrid, él es británico, inglés, y escribió un libro muy visceral, porque él fue abusado de niño, que a mí ese libro me ayudó mucho a comprender lo que siente una persona abusada por tanto tiempo. De hecho, él está aquí con una campaña fuerte para que aprueben una ley que sea más dura contra el abuso de los niños, porque, insisto, él fue abusado por un largo periodo, creo que desde los 4 años, por un largo tiempo, y eso le destrozó la vida, y la música fue lo que vino a salvarlo a él, y ese de libro, esa experiencia, que sería sí. muy bueno. Sí, el libro se llama Instrumental, es un libro hermosísimo, muy visceral, pero que nos ayuda, a mí, insisto, a mí me ayudó mucho para escribir esta obra, sobre todo para confeccionar el personaje de Lita. Otra cosa es que generalmente a veces los personajes surgen de muchas cosas, ¿no? Son una especie de Frankenstein, ¿no? Trozos de gente que conoces, trozos de cosas que has leído. Entonces, esos personajes por lo general se construyen de esa manera, y una de las cosas que me ayudó a construir ese personaje ha sido este libro, que insisto, es un libro fabuloso que yo les recomendaría a las dos actrices que lo leyeran, ¿no? Muy bien. ¿Tienes que añadir algo más sobre tu obra o lo vamos a ver en una otra entrevista que pueden participar también las dos actrices? A mí me encantaría que tener una especie de conversación tanto con
Miranda, con Chelo, como contigo, para hablar de la moda. Yo estoy muy entusiasmado, te agradezco un montón que hayas elegido esta pieza, porque esta pieza es, ya te digo, es muy importante para mí, le tengo un cariño muy especial, porque son dos temas que para mí son de mucho interés. Sí, y creo que ha quedado, todo el que ha leído esta pieza, de hecho se la mandé a una amiga psicóloga que tengo, porque me interesaba al principio, esto es creíble, le decía yo, esto es creíble, y mira, quedó encantada. Todo el que ha leído la obra hasta el momento queda encantado, gente que no es de teatro, gente que es de teatro, y la obra creo que tiene una belleza especial, es muy dura en ciertos tramos, pero hay otros tramos que tienen una belleza especial, sobre todo no sé qué escena, pero cuando ella habla del mar, que luego se corta, que dice un par de haiku, esa escena a mí me parece, me gusta mucho. Sí, además, una cosa que tiene esta obra es el ritmo que tiene. Sí. El ritmo es de principio hasta el final muy bueno y no cansa ni al lector y se supone que al espectador. Es decir, que en ningún momento te cansa y tienes esa intención de a ver qué pasará en la próxima escena, a ver qué pasará hasta llegar a la palabra final, que es el telón. Es decir, que es una obra que te está en todo rato en una situación que a ver qué pasa. Sí, tipo, no, quizá no sea la palabra, porque no creo que llegue a ese ritmo de thriller, pero sí tiene mucho de eso, de que tú, a ver qué pasa. Y los pequeños monólogos, como te dan más información, pues tú dices, esto es como que un reposo, y luego a ver qué viene en la otra. Una vez que el espectador, que sabemos que siempre es muy perspicaz, una vez que entiende la estructura, pues empieza, porque tú sabes que siempre sucede, bueno, pasa con los lectores y pasa con los espectadores, que siempre deseamos ir por delante de bien sea del autor de la obra o lo que sea, ¿no? Ir tratar de pillarlo, ¿no? Aquí que te quiero pillar. Y lo bonito de una obra, bien sea de teatro, bien sea un libro, una novela, un cuento, es que tú al final sientas, yo estuve todo el tiempo buscando pillar al autor y al final me sorprendió. Y yo creo que esta obra en particular tiene mucho de eso, ¿no? O sea, con ese estallido hacia el final, que da un vuelco la obra entre los personajes, creo que es esa sorpresa que nos espera el espectador, ¿no? Pues muchas gracias y estamos esperando la próxima vez para tener aquí en vivo y las dos actrices, y así hacemos una mesa virtual de toda esa obra y los avances que habrá en aquel momento. Pues eso me encantaría, y sobre todo porque repito, esta Esther, a quien respeto mucho y admiro mucho, me habló maravillas de Miranda, y supongo que Chelo también está muy bien, que es una estupenda profesional, así que me interesa mucho conversar con ellas dos, y desde luego contigo, que mantengamos una conversación. Siempre a nosotros los autores nos encanta eso, que otra gente diseccione, y sobre todo si es del medio, son profesionales, vale, pues, y respeta del medio, pues, encantados, ¿vale? Pues vamos a programarla por dentro de un mes, más o menos a 16 de septiembre, que será un momento en que ya la obra estará en pleno desarrollo y podremos contar muchas cosas. Así que, por el momento, un gran saludo y a la espera de lo que vamos a hablar
dentro de un mes. Vale. Bueno, muchísimas gracias a ti. Un saludo grande también a tus oyentes. Muchas gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Muy bien. Que vaya bien. Adiós.